Iniciamos este bloque con información en vivo que nos llega desde la Asamblea Legislativa. Entre otras cosas, los diputados ya tienen fecha para desaforar al director de la Policía Nacional Civil y además el gobierno sigue presionando por reasignaciones presupuestarias. César Méndez Madrid nos amplía la información. César, buenas tardes. Adelante con tu reporte. Buenas tardes, buen día a los amigos que sintonizan Teleprensa, Canal 33. Y en efecto, esta mañana a primera hora vino el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a la Asamblea Legislativa, quien vino para solicitarle al Legislativo pueda convocar a 2 sesiones plenarias para este mismo día, ya que él asegura que se tienen que realizar 2 sesiones plenarias, una para asignar precisamente los 250 millones de dólares para ratificar el préstamo de 250 millones de dólares provenientes del BID y posteriormente asignar los 50 millones de dólares para Fomilenio. Escuchemos lo que dijo Alejandro Zelaya. Yo esperaba que, como digo, la plenaria fuera para salvar Fomilenio, fueran 2 plenarias este día, ¿verdad? O si no, pues a más tardar mañana, ya con la ley de creación de la nueva unidad, pues se le va a poder dar continuidad, pero necesitamos que exista aprobación. No podemos quedarle mal al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos y sobre todo no podemos quedarle mal a nuestros niños que van a disfrutar esa escuela de Concepción Batres en Usulután, a nuestros agricultores con el distrito de riego del Paisnal. Ante esta solicitud, los partidos de oposición, que son la mayoría en la Asamblea Legislativa, reaccionaron y aseguraron que la Asamblea Legislativa ya cumplió con la asignación de recursos para Fomilenio. Y recordemos que hace aproximadamente 2 semanas, hace 15 días, la Asamblea Legislativa aprobó la reasignación de 354 millones de dólares, precisamente para poder pagar los 50 millones de dólares del componente de Fomilenio 2 y también 288 millones de dólares para las alcaldías en concepto del FODES. Ante esto, los legisladores dijeron que es improcedente que se asignen más recursos a Fomilenio, ya que existe un decreto en el despacho presidencial para que sea sancionado. Escuchemos. No se ha enterado por los noticieros o por los medios de comunicación que hace 2 semanas aprobamos los 50 millones del Fomilenio. Venir a pedir otros 50 millones más en ese concepto es prohibido por la ley. La Corte de Cuentas observaría el que nosotros aprobemos con el mismo concepto 50 millones más. Sobre todo cuando esos 50 millones en este momento dependen de Casa Presidencial. Lo que están haciendo es una especie de excusa si es que van a caer en una especie de default por no haber cumplido con los 50 millones de dólares de la contrapartida de Fomilenio. Ya la Asamblea Legislativa hizo lo propio, corrigió el error del Ejecutivo, asignando de recursos para el Fomilenio, que originalmente debió haber asignado desde el inicio de la aplicación del presupuesto 2020, y el Ejecutivo no lo hizo. Desde el 26 de noviembre, este gobierno tiene en sus manos la sanción, la firma de ese decreto para que entre en vigencia y esos 50 millones se trasladen directamente a Fomilenio. Pero Alejandro Zelaya aseguró que la reasignación de fondos que se realizó con la reforma del decreto 640 es improcedente, ya que podría generar incertidumbre entre los inversores del país. Escuchemos. Ha puesto a disposición presupuestaria proveedores privados del Estado, devolución de IVA exportadores y la formación del fideicomiso. O sea, es como que queramos cargar a la brecha del presupuesto 2019 un gasto del año 2020. No se puede porque esos fondos ya están en asignación presupuestaria. Probablemente el presupuesto de 2019 ni se gastó completo, pero ya hay una asignación y por certeza jurídica no podemos quitar esa asignación. Pero la oposición también reaccionó ante estas declaraciones de Alejandro Zelaya y aseguró que es la Asamblea Legislativa, por orden constitucional, la única encargada para poder asignar o reasignar fondos del presupuesto general de la Nación. Escuchamos. Señor, que está como ministro de Hacienda, que se ponga serio. Lo que debería estar haciendo es recomendando a su jefe de gobierno, a su presidente, a Nayib Bukele, que sancione hoy mismo el decreto que se había emitido en la plenaria de la semana anterior, en cuanto a que ya se reasignaron los recursos, respetando en un 100% los fondos para el fideicomiso. Quien asigna los destinos es la Asamblea Legislativa. Eso no es una cuestión discrecional que si lo hacemos o no lo hacemos, si queremos o no queremos. Esa es la potestad y la responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Ya lo hizo en la plenaria
donde se habían hecho estas 3 asignaciones. El ministro ya cambió por segunda o tercera vez la versión de ese dinero. Si ustedes recuerdan, a ustedes les dijo que ese dinero se había utilizado para Bandesal. Esto es otra confesión de otro agravante adicional, porque quiere decir que están haciendo manejo irregular de los fondos públicos, manejo a discreción del funcionario de turno, y eso, la única facultad que tiene es la Asamblea Legislativa para asignar los recursos. Quiere decir que estamos frente a otra figura que se denomina malversación de fondos. Pero esto no es todo lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa. Esta misma mañana también sesionó la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y acordaron programar para el día de mañana, para el día martes a las 2 de la tarde, la sesión plenaria especial para poder desaforar al viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas, quien está señalado por el delito de incumplimiento de deberes según la Fiscalía General de la República. Escuchemos lo que dijo la fiscal del caso. Así como se blindó a Osiris Luna, ahora viceministro de Seguridad, para que no nos explicara quién le había pagado los viajes en avión privado relacionado con una empresa que estaba licitando servicios en centros penales, así se acaba de blindar 2 días después de haber cometido el posible ilícito penal al viceministro de Justicia y Seguridad, Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil. Lo que muchos le llamamos que ha habido un fraude de ley en relación a proteger a los funcionarios que están cometiendo ilegalidades en este país, y que efectivamente el premio que obtienen por parte del presidente de la República es el fuero. Así como se blindó a Osiris Luna, ahora viceministro de Seguridad, para que no nos explicara quién le había pagado los viajes en avión privado relacionado con una empresa que estaba licitando servicios en centros penales. Bueno, esto es lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa, precisamente, como les comentaba, es mañana a las 2 de la tarde que está agendada la sesión plenaria especial para poder desaforar al viceministro y director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Además, comentarles que el fiscal general de la República vino a la Asamblea Legislativa y solicitó se modifique la ley, el Código Penal, para castigar con más años de cárcel a las personas que llevan de manera ilegal o irregular a compatriotas